En el presente video veremos dos temas: ángulo de elevación y depresión, y además dirección de un punto con respecto a otro punto. Posibles aplicaciones de estos temas. El primero nos permitirá determinar, por ejemplo, la distancia hasta un objeto que se encuentra en altura o en un lugar bajo el nivel del suelo. El segundo tema, que es la dirección de un punto con respecto a otro, es utilizado mucho en navegación, topografía o agromensura, y nos permitirá saber la posición de un objeto con respecto a otro usando los puntos cardinales. Ángulo de elevación. Suponga que un observador mira un objeto que se encuentra ubicado a una altura superior a la horizontal de su visión. El ángulo de elevación se define como el ángulo que se forma entre la horizontal y la recta correspondiente a la visual del objeto que se mira. Por ejemplo, un ingeniero forestal se encuentra a 23 metros de la base de un árbol milenario y observa que el ángulo de elevación de la punta superior del árbol es de 60 grados. Se pide determinar la altura del árbol. Al graficar la situación con los datos dados, se obtiene que, al aplicar la definición de la función tangente, la tangente de alfa, en este caso la tangente de 60, se puede calcular como cateto opuesto de alfa dividido por el cateto adyacente a alfa. Es decir, en este caso tangente de alfa se calcula como la altura del árbol dividido por 23. Despejando la h, la altura del árbol, obtenemos que vale 23 por raíz de 3, es decir, aproximadamente 39,8 metros de altura. Ángulo de depresión. Supongamos que un observador mira un objeto que se encuentra ubicado a una altura inferior a la horizontal de su visión. Se define el ángulo de depresión como el ángulo que se forma entre la horizontal y la recta correspondiente a la visual del objeto que se mira. Dirección de un punto con respecto a otro punto. En algunos problemas de navegación, topografía o agromensura, se utilizan los puntos cardinales para indicar la dirección de un punto P con respecto a otro punto Q. La dirección de un punto P con respecto a otro punto Q se indica a través del ángulo agudo que se forma entre la semirrecta PQ con el eje norte-sur, entregando un ángulo no negativo. De este modo, a modo de ejemplo, una dirección de 34 grados sureste se anota como 34 grados sureste o bien sur 34 grados este. Ejemplo, dos barcos A y B salen del puerto al mismo tiempo, el primero en dirección norte 23 grados este a 11 millas por hora y el otro en dirección sur 67 grados este a 15 millas por hora. Después de una hora de viaje se pide obtener la dirección del barco B con respecto al barco A. Si uno grafica los datos que nos entregan, podemos obtener una figura que nos muestra A y B después de una hora de viaje y donde C es el puerto. En este caso, U corresponde a los 67 grados, V 23 grados, el segmento CA son las 11 millas que recorrió el primer barco y el segmento CB corresponde a las 15 millas del segundo barco. Notar que en el triángulo ABC la medida del ángulo en C mide 180 menos U menos B, es decir, 90 grados. Luego ese ángulo es un ángulo recto. De este modo, el triángulo es un triángulo rectángulo en C. Al calcular la función tangente en el ángulo W, obtenemos que tangente de W es el cociente entre 11 y 15, cateto opuesto a W dividido por el cateto adyacente a W. Al despejar W o al obtener W, nos da un ángulo aproximado de 36 grados. Como las rectas verticales son paralelas, se tiene que el ángulo U es exactamente igual a la suma entre el ángulo W y el ángulo X. Despejando X de desigualdad, obtenemos que X vale 67 menos 36, es decir, 31 grados. Por lo tanto, la dirección de B hacia A es de norte 31 grados oeste.